Hoy tengo un invitado muy especial, mi papá. Él es el doctor Marcos Taché, médico internista. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más comentados en salud en los últimos años, los análogos de GLP-1, que son los medicamentos detrás de nombres que seguro ya escuchaste, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Rybelsus. ¿Realmente funcionan? ¿Son seguros? ¿Para quién sí son? Todo esto lo vamos a hablar el día de hoy. Y al final yo te cuento por qué si estás pensando en este tratamiento, una nutrióloga es parte indispensable de este proceso. Papá, bienvenido. Muchas gracias, gracias por la presentación y quiero decirte que es un placer, un honor estar acá contigo y con tu público. Para empezar desde cero, mucha gente ha escuchado Ozempic o semaglutida, pero no sabe exactamente qué es. ¿Puedes explicar qué es un análogo de GLP-1 y cómo funciona en el cuerpo? Sí, Tere, con mucho gusto. Me gustaría empezar diciendo qué significa análogo. Es algo semejante, parecido, equivalente o comparable a otra cosa, compartiendo características o funciones, o ambas características y funciones. Por lo tanto, los análogos de GLP-1 son medicamentos que son similares, parecidos, semejantes o equivalentes a unas hormonas que nosotros, los humanos, producimos a nivel gastrointestinal y que son secretados, es decir, producidos y liberados, en el caso de las hormonas nativas, posterior a la ingesta de alimentos. Para entender adecuadamente cómo funcionan estos análogos o medicamentos, pero me gustaría explicarle a tu audiencia cómo funcionan, cómo trabaja esta hormona de manera natural en nuestro cuerpo. Antes de eso, me gustaría también decir que se lo conocen con otros términos. Se le llaman también incretinas u hormonas gastrointestinales, pero también las podrían ustedes encontrar con otra nomenclatura, que en la actualidad se les llama MUSH, que es NUSH, que significa Nutrient Stimulating Hormones, que son las siglas en inglés. Estrictamente GLP-1 significa péptido similar al glucagón tipo 1 por sus siglas en inglés. GLP-1 o Glucagon-like peptide, que es una hormona metabólica liberada por las células L que se ubican en el hilio terminal y el colon. Y el HIP o GIP, que es el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, también por sus siglas en inglés. Glucose Insulinotropic Peptide, que en este caso es liberado por las células K del duodeno y del yeyuno, también ubicados en el tracto intestinal. El mecanismo de acción de estas hormonas es interesantísimo y es precioso y es muy complejo, pero me gustaría resumirlo de manera escueta, de manera muy simple o simplista en 5 grandes capítulos. Número 1, insisto, son hormonas metabólicas, tanto el GLP-1 como el GIP, que se producen y se liberan en el caso de las hormonas nativas ante la presencia de alimentos. Número 2, actúan estimulando a unas células que se llaman células beta que se ubican en los islotes de Langerhans para liberar insulina. Número 3, inhiben, bloquean o suprimen la liberación de glucagón. Con estas dos acciones, lo que se consigue en el cuerpo es que se aproveche la glucosa que está ingresando a nuestro cuerpo y evidentemente de otra forma evitan picos elevados de glucosa o de azúcar en la sangre. Como punto número 4 de su tratamiento, digamos, de su función habitual, enlentecen o disminuyen la velocidad de vaciamiento gástrico. ¿Qué significa esto? Pues lo que su nombre lo dice. La velocidad o el tiempo que tarda el estómago en vaciarse una vez que está lleno. Y al enlentecer este vaciamiento, lo que provoca es una sensación de plenitud, una sensación de llenura, de que estamos satisfechos. Y como punto número 5 de este resumen complejo, es aumentan la sensación de saciedad. Tanto por esto que acabo de comentar de enlentecer el vaciamiento gástrico, como por trabajar a nivel cerebral. Trabajan exclusivamente en un sitio
que se llama núcleo ventromedial del tálamo, que es el centro regulador del hambre y de la saciedad, particularmente de la saciedad. Y al estimularlo, bloquean el apetito. El paciente ya no siente hambre, se siente satisfecho y dice, ya no quiero comer más. Así es como trabajan las hormonas nativas. Entonces, básicamente el cuerpo ya produce algo parecido y el medicamento lo potencia. Lo que hace el medicamento es efectivamente imitar la acción de las hormonas. Es decir, hacen la acción equivalente o similar a estas hormonas con la pequeña gran diferencia que las hormonas que nosotros producimos, es decir, el GLP-1 humano, se inactiva en cuestión de minutos. De hecho, dura solamente de 3 a 6 minutos por acción de la enzima DPP4, dipeptilpeptidasa 4. Entre paréntesis, quiero comentar que el conocer esto dio origen a la elaboración de otros medicamentos llamadas gliptinas, sitagliptina, vildagliptina, linagliptina, alogliptina, en fin, otras gliptinas para el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y los análogos, es decir, los medicamentos, resisten o burlan la acción de esta enzima, lo que hace que su acción permanezca activa durante más tiempo en nuestro cuerpo. Así es como actúan los análogos del GLP-1. ¿Cuáles son las que existen en el mercado? ¿Todos hacen lo mismo o hay diferencia entre ellos? Excelente pregunta, Tere. De hecho, la primera análogo de GLP-1 nació hace más de 20 años, efectivamente en el 2005, con el nombre de Exenatida, y se usaba y se sigue usando cada 12 horas. Se aplica por vía subcutánea inyectado 2 veces al día. En el transcurso del tiempo, se dieron cuenta que las personas que usaban este medicamento para el control metabólico de la diabetes, además de un control extraordinario, empezaron a bajar de peso. Por lo tanto, la investigación continuó y salieron otros productos. El último salió apenas en 2023, pero en el Inter salieron medicamentos con mucho más potencia y no solamente que se aplicaban 2 veces al día, cambiaron aplicación 1 vez al día y más adelante 1 vez a la semana, que es lo que estamos usando actualmente con mucho éxito. Y una empresa además encontró una formulación para que sea administrado por vía oral, con nombres y marcas que seguramente usted conoce, que yo no voy a poder decir por eh, cuestiones Ética. de ética profesional. No obstante, quiero hacer un par de aclaraciones. Por ejemplo, de un solo medicamento, vamos a hablar semaglutida, existen 2 marcas. Liraglutida existen también 2 marcas. Unas que van destinadas exclusivamente para el paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2 por el gramaje que tiene, y su prima hermana con el mismo nombre, con un gramaje diferente para el paciente que vive con obesidad. Lo mismo pasa con semaglutida, que tiene 2 marcas o 3. Esta sema tiene la marca subcutánea para el manejo del paciente que vive con diabetes tipo 2, otra para el paciente que vive con obesidad y otra que decíamos que es la vía oral. Además de los gramajes diferentes, es decir, la dosificación distinta, esta dosificación también va distinta, va de menos a más, porque es la forma universal en que se manejan estos medicamentos con la finalidad de disminuir los efectos potencialmente indeseables. ¿Ok? Ok, ahora la pregunta que creo que mucha gente tiene. ¿Esto es para cualquier persona que quiera bajar de peso o hay criterios específicos para ser candidato? Efectivamente, tienen sus criterios perfectamente establecidos. Me gustaría decir que concretamente tiene varias indicaciones. Las más aceptadas son para pacientes que viven con diabetes mellitus tipo 2, para pacientes con sobrepeso que adicionalmente tienen alguna comorbilidad, es decir, que tienen algo adicional al sobrepeso, que puede ser hipertensión, que puede ser diabetes, que puede ser hígado graso, en fin. Y la otra gran indicación es obesidad. No obstante, también se ha encontrado, a medida que ha pasado el tiempo, que tiene indicaciones formales para pacientes que viven con hígado graso, o antes se llamaba NASH, de Non-Alcoholic Steatohepatitis, ahora se llama MASH, o MASH, que es la esteatosis hepática asociada a trastornos metabólicos.
También tiene indicación formal en pacientes mujeres que viven con síndrome de ovario poliquístico, evidentemente en síndrome metabólico y en síndrome de resistencia a la insulina. Estas son las indicaciones formales. Y como te das cuenta, por las enfermedades, existen criterios específicos para saber en quién sí se usa y en quién no se usa. Evidentemente, quiero enfatizar que estos medicamentos no son una herramienta estética, no están exentos de efectos potencialmente adversos o colaterales, por lo cual deben ser administrados exclusivamente por el médico y vigilados, acompañados en su tratamiento por un grupo interdisciplinario o multidisciplinario en donde participa evidentemente el médico, sí o sí el nutriólogo y puede participar adicionalmente psicólogo, psiquiatra y tal vez entrenador físico, entre otras especialidades. Y más allá de la pérdida de peso, ¿qué otras condiciones se benefician con este tratamiento? Porque sé que hay evidencia en enfermedades cardiovasculares, ¿es cierto? Efectivamente, con el paso de los años se han dado cuenta que estos medicamentos se les han encontrado otras bondades, otros beneficios, particularmente en enfermedades cardiometabólicas, justamente en una que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. También ha mostrado buenos resultados en pacientes con SAOS, que es el síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño, en pacientes con osteoartropatía degenerativa. En estos últimos dos, no solamente por el gran beneficio en la reducción de peso que se consigue, sino por otros medicamentos otros mecanismos aún no bien dilucidados. Y debo decir que están en fase de investigación, de evaluación en algunos trastornos neurodegenerativos, esto quiere decir en demencia, y también en pacientes con abuso de sustancias con resultados muy prometedores, pero esto solamente en fase de investigación. Ahora el tema que creo que más le preocupa a la gente, los efectos secundarios. ¿Qué puede esperar alguien que empiece este tratamiento? Los efectos secundarios los podemos dividir en dos grandes capítulos, los leves y los graves. Los leves desafortunadamente pueden ser muy frecuentes, muy comunes, no peligrosos, pero que si no se tratan adecuadamente puede ser motivo a falla terapéutica y abandono por parte del paciente, que consisten básicamente en trastornos gastrointestinales caracterizados por náusea, un estado nauseoso persistente incómodo, puede o no haber vómito además de la náusea, distensión abdominal, diarrea o lo contrario estreñimiento, o unos días con diarrea y otros días con estreñimiento, que estos, si son asesorados adecuadamente por el médico y apoyados por la nutrióloga, se pueden minimizar casi a cero. Y los efectos adversos potencialmente graves, que por fortuna son rarísimos, eh, aumenta el riesgo de pancreatitis aguda, puede aumentar el riesgo de falla renal aguda, que es rarísimo, y en algunos casos de agravamiento de la retinopatía diabética. ¿Para quién está contraindicado? Hay contraindicaciones formales, absolutas, rotundas. No se debe de usar en pacientes que tienen cáncer medular de tiroides o una condición un poco rara que se llama MEN tipo 2 o adenomatosis endocrina múltiple tipo 2, que efectivamente cursan con cáncer medular de tiroides. No se debe de usar en pacientes con hipersensibilidad a alguna de las fórmulas. ¿Qué quiere decir esto? Que sean alérgicos, que hayan demostrado algún tipo de alergia a alguno de estos tipos de medicamentos. Prohibido su uso en embarazo, prohibido su uso en lactancia, prohibido su uso en niños menores de 12 años de edad. Tiene otras contraindicaciones relativas, particularmente en pacientes con trastornos gastrointestinales que tengan una gran hernia hiatal o que tengan gastroparesia o paresia gástrica, que significa que el estómago no se mueve muy bien. En pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda, habrá que no se debe de usar. Pero estas son las contraindicaciones formales. Y esto me lleva a insistir, a mencionar que estos fármacos deben ser prescritos exclusivamente por los médicos, porque se debe hacer una historia clínica completa para ver si tiene alguno de estos antecedentes y también saber si cursa con algún trastorno de la conducta alimentaria, porque es otra contraindicación. Y hablando de riesgos, algo que me parece muy importante, mucha gente los está comprando sin receta por internet
o se les recomienda a cualquier persona? ¿Qué tan peligroso puede ser esto? La verdad es peligrosísimo. Desafortunadamente, sí es verdad lo que estás comentando, Tere, se puede conseguir a través de páginas de internet y sí hay medicamentos que son apócrifos, es decir, no son reales y no sabemos lo que contenga. Por lo tanto, es peligrosísimo usarse si no están bajo prescripción médica y no son de patente. Esto lo hace mucha gente básicamente por la razón de costos. Y yo quiero decir, enfatizar que en medicina lo barato sale caro y puede salir caro hasta con la vida del paciente. De tal suerte que categóricamente no lo recomendamos. Una pregunta que me parece clave. ¿Este medicamento es para siempre? ¿Qué pasa si alguien lo deja? Si estamos hablando del paciente que vive con diabetes mellitus tipo 2, la respuesta es obvia. Como es una enfermedad crónica, debe ser manejado por tiempo indefinido. Indefinido. Muy probablemente con ajustes en el transcurso del tiempo de acuerdo a cómo vayan normalizando o regulando los criterios de control meta, tanto en glucosa, hemoglobina glucosilada, cifras de colesterol, cifras de triglicéridos, cifras de circunferencia abdominal, cifras de peso corporal, en fin. En el caso de los pacientes que viven con obesidad, es un poquito diferente. Primero, sí se debe de usar por tiempo muy prolongado, muy largo. ¿Cuánto? Esto va a depender de la respuesta que tenga el paciente, porque decíamos hace un momento que esta es una enfermedad crónica recidivante. Si lo suspendemos antes de tiempo, existe el riesgo de que pase lo que muchas veces pasa, el gran efecto yo-yo. Bajan, sube, y la intención es llegar al peso saludable y mantenerlo. Ese mantenimiento debe ser asesorado por la cuestión nutricional y la farmacológica. Se deben hacer ajustes durante el tiempo. Si alguien está considerando este tratamiento, ¿cuál es el primer paso que debería dar? Creo que lo más importante es acercarse a su médico de confianza, a su médico tratante, evidentemente con el médico que tenga experiencia en el manejo de estos fármacos, porque como hemos estado mencionando, esto es una evaluación integral. Se debe de elaborar una historia clínica completa para ver si tiene algún factor de riesgo, para ver si tiene alguna contraindicación formal o una contraindicación absoluta o contraindicaciones parciales. Y decía yo, para orientarlo en el avance de las dosis. En resumen, acérquese a su médico de confianza. ¿Cuáles son las causas de falla terapéutica? Excelente, excelentes tus preguntas nuevamente. La verdad es que en medicina quiero decir que 2 más 2 son 5 y se demuestra. A pesar de que son fármacos que han demostrado una efectividad muy grande y una potencia extraordinaria tanto para control metabólico como para baja de peso, siempre hay el paciente no respondedor. Es decir, a pesar de que hace todo perfecto, no responden. Y estos pacientes, después de un determinado tiempo de evaluación, no han respondido, se tiene que cancelar el medicamento. Por otro lado, puede haber fallos terapéuticos por parte de tanto del paciente como de la dosis como del médico. Hablando estrictamente del paciente, es que no sigan las indicaciones específicas de nutrición, que son muchos tips, que son muchas recomendaciones puntuales específicas para evitar que tengan los efectos frecuentes que decía yo de náusea, vómito, en fin. Puede ser que se salten dosis, puede ser que aumente la dosis de manera inapropiada o simplemente que coman 2 cucharaditas de más es suficiente para que se presenten todo este cortejo de síntomas. De tal suerte que el acompañamiento semana a semana o cada 15 días, cada tiempo que el paciente lo requiere por parte de su asesor nutricional, es la clave del éxito y de evitar o minimizar la falla terapéutica. Por eso a mí me gustaría ahora invertir las cosas y que me platiques tú como nutrióloga cuál es el papel de la nutrióloga o de los nutriólogos en el manejo conjunto de estos pacientes que están recibiendo análogos de GLP-1. Qué bueno que me preguntes esto, porque es algo que me parece fundamental y que muchas veces se pasa por alto. Quiero dejar claro que los análogos de GLP-1 no hacen el trabajo solos. Disminuyen el apetito, sí, pero eso no significa que automáticamente se esté comiendo mejor.
Cuando una persona tiene menos hambre, es muy fácil empezar a comer muy poco, saltarse comidas o dejar de cubrir sus requerimientos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Mi papel como nutrióloga en pacientes que usan GLP-1 es asegurar que aún con menos hambre, la alimentación siga siendo suficiente, completa y equilibrada. Trabajamos mucho en priorizar proteína para proteger la masa muscular, algo que es clave para la salud metabólica y para que la pérdida de peso no sea solo agua o músculo. También ajustamos porciones, horarios y tipos de alimentos para disminuir efectos secundarios como las náuseas, la distensión o el estreñimiento. Otro punto muy importante es la educación alimentaria. Aprender a identificar la saciedad real, no tener miedo a comer y construir hábitos que se mantengan incluso si en algún momento se suspende el medicamento. El objetivo no es depender del fármaco, sino usarlo como herramienta mientras se construye una relación más consciente y sostenible con la comida. Por eso el acompañamiento nutricional no es opcional, es parte fundamental del tratamiento. Totalmente de acuerdo, Tere. A final de cuentas es un manejo compartido entre el médico, el nutriólogo y el paciente. Y hablando un poquito de la experiencia que hemos obtenido y hemos atestiguado, bajas de peso, digamos, moderaditas, de 6, 8 kilogramos, modestas. El promedio que hemos conseguido va entre los 18 y 20 kilogramos. Y también podemos mencionar los que han logrado reducciones de peso hasta 36, 38 kilogramos de peso, gracias al manejo multidisciplinario entre el médico y el nutriólogo, con la superventaja de que no hemos tenido datos ni de sarcopenia ni de trastornos o descompensaciones metabólicas. Exactamente. Y si estás viendo este video y estás considerando este tratamiento o ya lo estás haciendo, te invito a que busques acompañamiento profesional completo. El link para agendar conmigo está en mi biografía. Papá, gracias por esta entrevista, estuvo increíble. Y a ustedes, gracias por vernos. Compartan este video con alguien que esté hablando de Ozempic sin tener toda la información. Gracias. Muchas gracias por la entrevista, Tere. Espero que sea de gran utilidad para ti y tu público. Buen día.